Anterior, ¿verdad? Que entonces nuestro metabolismo también depende del pH. Entonces, en cada órgano se encuentra un pH distinto, donde se llevan a cabo reacciones, ¿verdad? Metabólicas, y dependen del pH, entonces, de dónde se encuentran. Para mantener esos niveles de pH, tenemos entonces sistemas tapón o buffers, que son los que ayudan a mantener y regular el pH durante las fluctuaciones o variaciones, ¿verdad? Durante entonces la ingesta de alimentos, hacemos con que varíe, ¿verdad? El pH sanguíneo, y quién va a entrar ahí para mantener regular este pH junto con la digestión, ¿verdad? Con la insulina que va a actuar para meter la glucosa dentro de las células. Entonces aparecen también el sistema buffer, que es de bicarbonato en sangre. Intracelular, que decía, sistema fosfato. ¿Recuerdan? Más o menos. Bueno, entonces el sistema de pH va a variar desde el muy ácido, ¿verdad? 0, hasta el muy básico, 14, y el neutro, 7. Nuestra sangre, entonces, funciona en el pH óptimo cuando está en 7.35 o 7.45 de pH. Entonces tenemos la medición del pH, ¿verdad? Es una de las operaciones más importantes y más frecuentes utilizadas en bioquímica. Entonces medimos el pH sanguíneo para saber si hay acidosis sanguínea o si hay alcalosis. O también, ¿verdad? El pH de la orina, ¿verdad? Para saber si hay alguna alteración. Entonces dice aquí el pH del plasma sanguíneo de las personas con diabetes grave no controlada, por ejemplo, con frecuencia inferior al valor normal, que es de 7.4, entonces se conoce como un estado de acidosis, que va hacia lo ácido. Y en otros casos patológicos, pH de la sangre es superior a lo normal, que se denomina alcalosis. Y tanto en la acidosis como alcalosis extremas pueden poner entonces en peligro la vida. Recuerden que tanto el ácido como la base va a interferir en las proteínas, ¿verdad? En la secuencia, en la estructura de las proteínas. Y si interfiere o desestabiliza una proteína, ¿verdad? Entonces ese medio que está ionizado no va a funcionar como debería por la desestabilización del pH, entonces puede hacer con que se descomponga la proteína, ¿verdad? O se altere su fórmula molecular o su fórmula tridimensional, y entonces no va más a trabajar como debería, y eso puede llevar a la muerte. Se puede medir entonces el pH en una solución acuosa utilizando diversos colorantes, indicadores, ¿verdad? Entre ellos el tornasol, fenoftaleína, rojo fenol, que experimentan cambios de color cuando se disocia un protón de una molécula colorante. Entonces ahí generalmente se utiliza, ¿verdad? Para medir el pH en orina en laboratorio, ¿verdad? Se usa una tirita reactiva para saber cuánto tiene el pH y va a cambiar de color, y entonces según la variación se puede interpretar cuál es el pH. Y ahí nos muestra las variaciones de colores y su pH, ¿verdad? Realmente en el laboratorio lo que se hace es comparar la tira reactiva con los de la cajita, ¿verdad? Que tiene ya el estándar para saber cuánto está el pH. Entonces el pH o potencial de hidrógeno, ¿verdad? Se calcula por este cálculo matemático aquí. pH es igual a menos logaritmo de concentración de hidrógeno, que fue descubierto ahí en 1909 por Peter Sorensen, que es un químico danés cuyo aporte entonces fue introducir la escala de potencial de hidrógeno. Hasta ese entonces no se sabía de la existencia de pH y de esa disociación, ¿verdad?, que ocurre en las sustancias
químicas y que puede alterar el pH. Esa definición, si bien no es rigurosa, entonces es suficiente para muchos propósitos bioquímicos a fin de calcular el pH de una solución. Se calcula entonces concentración de hidrógeno, se calcula el logaritmo de base 10 de hidrógeno y el pH negativo es el valor que se encuentra en el paso 2. También entonces se puede aplicar la concentración de ion hidroxilo para saber cuánto de base tiene. Y ahí vemos el cálculo, ¿verdad? Proporción de OH es igual a menos logaritmo de la concentración de OH. Oi? Não vamos fazer nenhum cálculo matemático também, não precisa decorar. Esse daqui não precisa nem estudar para a prova, esse slide. Pode colocar ali em cima, não hace falta estudiar. Entonces tenemos ácidos y bases, ¿verdad? Los ácidos son donadores de protones y los bases aceptoras de protones. ¿Qué eran protones? Los hidrógenos libres. Tenemos ácidos fuertes, bases fuertes, ácidos débiles, bases débiles. Los ácidos fuertes pueden disociarse por completo en soluciones acuosas igual que las bases fuertes. Entonces, si entra a nuestro organismo un ácido o una base fuerte o mismo en la piel, ¿verdad? En contacto con nuestra piel, nos va a causar gran daño porque son sustancias que se disocian totalmente. ¿Qué quiere decir? Que va a reaccionar completamente con lo que encuentra a su paso. Entonces va a hacer que cause quemadura en nuestra piel. Los ácidos y bases débiles, ¿verdad? Se disocian parcialmente en soluciones acuosas y aportan iones al medio, pero también son capaces de aceptarlos. Estos son los que tenemos dentro de nuestro organismo, ácidos débiles y bases débiles, que ayudan a ¿qué? A mantener el pH. Ácidos y bases fuertes, ahí tenemos ejemplo, ácido fuerte, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, base fuerte, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Y las ácidos débiles y bases débiles tenemos ahí, entonces, ácido carbónico y hidróxido de calcio. Entonces son débiles y ayudan en el metabolismo de nuestro organismo. Son compuestos que forman parte de los sistemas biológicos y juegan papeles importantes en el metabolismo y su regulación. Muchas sustancias celulares son ácidos débiles, por lo que son los de mayor interés bioquímico. Entonces tenemos aquí la fuerza del ácido, va a depender de su estructura molecular. Tenemos ácidos monopróticos, dipróticos, tripróticos. Yo no les voy a cobrar cuál es cada uno de ellos porque no hay una cierta importancia médica, ¿verdad? Aquí nos dice, muchos ácidos, ¿qué quiere decir monoprótico, diprótico, triprótico? Que puede donar un protón, dos protones, tres protones, dependiendo de su estructura molecular, de cuántos hidrógenos tenga. Entonces tenemos muchos ácidos de interés biológico que poseen más de un grupo que se disocia. La presencia de carga negativa adyacente obstaculiza la liberación de un protón desde el grupo cercano, lo que aumenta su pKa, que es este pKa se calcula ya en química orgánica, ¿verdad? Que es el cuánto de disociación tienen, cuánto es su valor de disociación, constante de disociación, ¿verdad? Y esto queda de manifiesto a partir de los valores de pKa para tres grupos que se pueden disociar de un ácido fosfórico y ácido cítrico, y el efecto de la carga adyacente disminuye con la distancia. Segundo el pKa, para ácido succínico se tiene dos grupos metileno entre sus grupos carboxilo y 5.6, mientras que la segunda pKa es ácido glutárico que contiene un grupo metileno adicional de 5.4. Entonces, según los grupos funcionales que tengan, presentan diferentes pKa, ¿verdad? Para cada grupo. Gente, no hace falta estudiar, saber para el examen. Sí, el cuestionario le voy a pasar para que puedan asociar y entender mejor, ¿verdad?
Taponamiento contra cambios del pH en los sistemas biológicos. Casi todos los procesos biológicos son dependientes del pH. Un pequeño cambio de pH entonces produce un gran cambio en la velocidad de las reacciones. Las enzimas que catalizan las reacciones celulares y muchas de las moléculas sobre las que actúan contienen grupos ionizantes con valores de pKa característicos. Entonces, si se altera el pH, se va a modificar el pKa, ¿verdad? Que es constante ahí, de acidez, de disociación, y va a interactuar con la otra molécula que es la enzima, ¿verdad? Que va a catalizar, que es una proteína que cataliza la reacción. Si se descompone la enzima, se descompone la proteína, entonces pierde su función catalítica, ¿verdad? O le va a desacelerar o le va a acelerar, ¿verdad? Ninguno de los dos no es bueno para nuestro organismo. Entonces los grupos amino y carboxilo protonados de los aminoácidos y grupo fosfato de los nucleótidos, por ejemplo, funcionan como ácidos débiles y su estado iónico depende del pH del medio que los rodea. Entonces, para mantener ahí estable, se debe de mantener el pH estable. Entonces, si hay un cambio en la ionización, quiere decir que algo también va a fallar. Las células y los organismos mantienen un pH citosólico específico y constante, normalmente cerca del pH 7, que es el neutro, que mantiene a las biomoléculas en su estado iónico óptimo. ¿Por qué tiene que ser iónico? Porque ellos recuerdan que está la polarización, despolarización, que trabaja entonces metiendo y sacando sustancias, y que también las enzimas se unen a los sustratos que tienen enlaces específicos, ¿verdad? Y que entonces tiene que tener una conformación, ¿verdad?, estructural que va a servir como reconocimiento. Si se modifica esa estructura tridimensional, nuestro cuerpo va a perder la capacidad de reconocimiento y no va a funcionar. ¿Recuerdan? Algunos que no estuvieron seguro que no recuerdan. Bueno, traten de leer un poquito para poder asimilar. Pero vamos a repasar todo antes del examen, claro. Bueno, entonces solo para recordar, todo debe funcionar bajo un pH, ¿verdad?, que es específico para cada órgano, para cada célula. Entonces el pH óptimo ahí para la mayoría de las biomoléculas es el pH 7, que es el neutro, que no interfiere entonces en la ionización de las moléculas. Entonces el pH se mantiene constante principalmente gracias a los tapones biológicos, que son mezclas de ácidos débiles y sus bases conjugadas. Este slide sí tienen que estudiar, porque acá sí hay dato importante, ¿verdad? Los tapones, amortiguadores o soluciones reguladoras o buffers, ya les dije, es todo la misma cosa con diferente nombre, ¿verdad? Los tapones son sistemas acuosos que tienden a resistir a cambios en su pH cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido o base. ¿Por qué? Porque ellos van a resistir, porque va a reaccionar y va a absorber o se va a juntar con ese protón o ese hidroxilo para que no varíe el pH en pequeñas cantidades, ¿verdad? Nuestro cuerpo consigue entonces tranquilamente trabajar con pequeñas variaciones. ¿Por qué? Porque tenemos tapones fisiológicos que ayudan a contribuir ahí a mantener el pH óptimo. Un sistema tapón consiste entonces en un ácido débil que es donador de protones o dador y su base conjugada que es el aceptor de protones. Por ejemplo, una mezcla igual de concentración de ácido acético ion acetato, entonces va a mantener el mismo pH. Ácidos o bases débiles entonces taponan células y tejidos contra cambios de pH. Los nucleótidos, tales como el ATP, ¿verdad? El ATP todo el mundo sabe que es nuestra moneda energética, ¿verdad? Y así como muchos metabolitos de baja masa molecular, contienen grupos ionizantes que pueden contribuir al poder taponante del citoplasma. Entonces, además
de proveer de energía, también puede mantener el pH, ¿verdad?, del medio citosólico. Algunos orgánulos altamente especializados y compartimientos extracelulares contienen elevadas concentraciones de compuestos que contribuyen a la capacidad taponante. Entonces, los ácidos orgánicos taponan a las vacuolas en las células vegetales y el amoníaco tapona a la orina, ¿verdad?, para no alterar el pH de la orina. Dos tapones biológicos especialmente importantes son en nuestro sistema, es tapón fosfato y tapón bicarbonato. Entonces, siempre están ahí jugando un papel importante ¿para qué? Mantener y regular el pH para las funciones metabólicas. Ese sí o sí tienen que recordarse, gente, para el examen. ¿Cuáles son los sistemas, ¿verdad?, buffers o tapón en nuestro organismo? ¿Y dónde funciona cada una de ellas? Bueno, entonces el sistema tapón fosfato que actúa en el citoplasma de las células, tienen que saber dónde actúa cada uno. Sistema tapón fosfato actúa en el citoplasma de todas las células y consiste en H2PO4, que es un dador de protones. Cuando es un ácido, entonces va a donar protones, ácido fosfórico. Y el HPO4, ¿verdad?, que es su base conjugada, como aceptor de protones. El sistema tapón de fosfato presenta su efectividad máxima a un pH próximo a su pKa, que es de 6,86, y tiende pues a resistir a cambios de pH entre intervalos de 5.9 hasta 7.9. Entonces él puede volver al pH normal ahí siempre que alcance solamente esas variaciones, desde 5.9 hasta 7.9. ¿Para qué? Para mantener el pH óptimo dentro de nuestro citoplasma, dentro de las células. Entonces, ¿qué pasa? Se combina ahí, ¿verdad? El ácido fosfórico libera un hidrógeno, eso dentro de las células, ahí muestra una célula roja, ¿verdad? Entonces, se va a disociar y esa disociación, ¿verdad?, permite ahí que libere protones y libere su base conjugada, y entonces va a jugar el papel que tiene que jugar, si es la base que va a tener que aceptar protones o si tiene que liberar más hidrógeno para mantener el pH. Y entonces da como el resultado ahí, ¿verdad? Puede dar CO2 y agua. Entonces ahí se mantiene el pH. Por lo tanto, también efectivo en los fluidos biológicos, en los mamíferos, por ejemplo, los fluidos extracelulares y la mayoría de los compartimientos citoplasmáticos tienen un pH entre 6.9 y 7.4. Entonces es un sistema bien efectivo, ¿verdad?, en la mayoría de los casos. No siempre el cuerpo logra solucionar, ¿verdad?, estos problemas de pH. ¿Por qué? Porque esto en sistemas biológicos sanos normalmente sucede esos cambios de pH dependiendo, ¿verdad?, de nuestra alimentación, ¿verdad?, de algún tipo de variación con lo que nosotros, con el sistema hormonal, entonces consigue, ¿verdad?, llevar otra vez al pH que necesita el organismo. Pero en estados patológicos, ¿verdad?, solamente estos sistemas no son suficientes. ¿Por qué? Porque hay una falla ya de otro sistema, ¿verdad?, del sistema metabólico, por ejemplo. Ahí sí ya se va a necesitar de más sistemas, ¿verdad?, no solamente el fisiológico. Entonces tenemos también sistema tapón bicarbonato. El plasma sanguíneo está taponando en parte por el sistema bicarbonato, que consiste en ácido carbónico como dador de protones y bicarbonato como aceptor de protones. El sistema tapón es más complejo que otros pares de ácido base conjugados
ya que uno de sus componentes, ácido carbónico, se forma a partir del dióxido de carbono disuelto, ¿verdad?, en nuestra sangre y agua. El sistema tapón del bicarbonato es un tapón fisiológico eficiente cerca del pH 7.4, ya que el ácido carbónico en el plasma sanguíneo está en equilibrio con gran capacidad de reserva de CO2 en el espacio aéreo de los pulmones. O sea, se va a utilizar, ¿verdad?, según la necesidad fisiológica de nuestro organismo. Y es el sistema que más se utiliza ahí, ¿verdad?, todo el tiempo por el cuerpo. ¿Para qué? Mantener pH sanguíneo. Entonces, el ácido carbónico, ¿verdad?, puede estar disociado, volver a unirse, ¿verdad?, secuestrando los hidrógenos, o puede dar como producto también agua y CO2, ¿verdad?, para eliminarse del organismo, ¿verdad? Sale por el aire, ¿verdad?, cuando respiramos. ¿Y de qué depende? Es un equilibrio entre nuestras necesidades fisiológicas. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos ahí los tapones fisiológicos, ¿verdad? Respiración celular nos provee CO2, ¿verdad?, como producto, más agua. Y este CO2 se combina, entonces, una reacción reversible, y se combina y se convierte en ácido carbónico, que puede liberar, ¿verdad?, protón y su base conjugada, bicarbonato, para jugar ahí el papel de buffer. Y luego entonces puede unirse de vuelta y liberar hacia afuera, ¿verdad? Cuando llega a los pulmones, entonces se libera otra vez CO2 y agua. En este sistema funciona todo el tiempo nuestro organismo. Nunca viaja CO2 solo por sangre para poder ser expulsado por los pulmones. Siempre es en ese mismo sistema. Se combina con agua, luego hace el papel que tiene que hacer, si es que se tiene que disociar, si tiene que secuestrar protones o no, o donar protones, y entonces para expulsar cierta cantidad por la respiración se vuelve a disociar y se convierte en CO2 y molécula de agua, y así se elimina de nuestro cuerpo. En el metabolismo óseo, tapón fosfato, entonces el fosfato también se disocia, ¿verdad?, en protón o fosfato, y hay una filtración renal, ¿verdad? Y ahí nos muestra cómo sigue otra vez allá arriba, ¿verdad?, la misma secuencia para poder ser eliminado, o se elimina parte en la orina o parte por la respiración. Entonces juega también ahí el papel de tapón o buffer. El agua como reactivo. El agua no es solo un disolvente en el que tiene entonces lugares reacciones químicas de células vivas. Muy a menudo entonces participa directamente en las reacciones. ¿Cómo? Participa como producto o como reactivo, ¿verdad? El agua, recordamos que es el solvente universal, ¿verdad?, para todos los seres vivos, o la mayoría por lo menos de los seres vivos. Y entonces, ¿qué pasa? El agua no es tóxico y es como un producto, o a veces resulta, entonces, es como reactivo o resulta como producto. Ahí vemos, ¿verdad?, una batería con carga, ¿verdad?, el ATP, entonces funciona en nuestro organismo como moneda energética para las reacciones químicas. La mayoría de las reacciones necesitan energía en forma de ATP. Entonces esa energía se consume, ¿verdad?, y entra una molécula de agua para ayudar, ¿verdad? Ocurre una hidrólisis y entonces ese ATP se disocia, pierde un fosfato donde libera energía, sucede la reacción química, y luego entonces para recuperarse va a requerir otra vez de una ruptura de la molécula de agua, ¿verdad?, hidrólisis, y ahí va a recuperarse y unir el ATP y volverse a formar energéticamente para la próxima reacción. No exactamente así, ¿verdad? Ahí involucra más reacciones, pero para poder entender simplificado, ¿verdad? Entonces, el agua ahí ayuda en las reacciones químicas. La formación de ATP a partir de ADP, adenosina difosfato, y un fosfato inorgánico,
constituye el ejemplo de reacción de condensación en la que se eliminan los elementos del agua. Y en la reacción inversa, entonces la ruptura acompañada de adición de los elementos del agua es una reacción de hidrólisis, y las reacciones de hidrólisis son también responsables de la despolimerización enzimática de proteínas, glúcidos y ácidos nucleicos, y reacciones de hidrólisis catalizadas por enzimas denominadas hidrolasas. Entonces, sí o sí necesitamos agua para nuestras reacciones químicas. ¿Alguna duda? El agua como producto, entonces, el agua metabólica es la que resulta entonces del metabolismo de reacciones químicas dentro entonces de organismos vivos. Dice, formada a partir de alimentos y grasas almacenadas, es de hecho suficiente para permitir que algunos animales que viven en hábitats muy secos como ratas, canguros, camellos, sobrevivan sin beber agua durante largos periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que su organismo está adaptado, ¿verdad?, para metabolizar glucosa y oxígeno de la respiración, glucosa con la comida, oxígeno de la respiración, y va a convertir esas moléculas en agua, agua que necesita para las reacciones metabólicas celulares, ¿verdad? Y entonces va a liberar agua y CO2. ¿Por qué? Porque el agua es indispensable para la vida, ¿verdad? Pero el ser humano, ¿verdad?, por el contrario, solo obtiene alrededor de 8 a 10% de sus necesidades de agua a través de producción metabólica de agua. Entonces, ¿tenemos reacciones de producción metabólica en los seres humanos? Sí tenemos, pero muy poca cantidad. Y luego entonces vemos el repaso de todo lo que dimos, porque empezamos semana pasada. Una clase nomás tuvimos semana pasada, por eso estamos terminando hoy este contenido. Y entonces aquí vamos a ver lo que son más importantes para estudiar. No hace falta recordarse la teoría aquí de todas sus definiciones, por ejemplo, monómeros, polímeros, homopolímeros. No hace falta saber con detalle por extenso ahí qué es un monómero, qué es un polímero. No voy a sacar eso en el examen, gente. Entonces solo vamos a ver lo que sí interesa para saber. Y luego le va a pasar un cuestionario para que vayan completando con sus palabras, ¿verdad?, para que fijen un poco en su cabeza y entiendan mejor. Entonces, biomoléculas orgánicas, lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿verdad? Tenemos que saber cuáles son. Para, por ejemplo, si sale en cita, lípidos, entonces son biomoléculas muy diferentes entre ellas, ¿verdad?, pero que poseen características de ser insolubles en agua y otros solventes polares y no forman polímeros, pero sí se consideran macromoléculas. Clasificación de lípidos: simples, complejos y asociados. Funciones de lípidos importantes constituyentes de la dieta: sirve como aislante térmico de los tejidos subcutáneos y alrededor de ciertos órganos, y son aislantes eléctricos, lo que permite la propagación rápida de las ondas de despolarización a lo largo de los nervios mielinizados. ¿Qué quiere decir? Protege, ¿verdad?, los nervios mielinizados para que esta corriente eléctrica no se escape hacia otro lugar. Entonces permite que se propague rápidamente sin que tenga algún otro escape. Función estructural: formando parte de la membrana plasmática de las células. Carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, proporcionan energía necesaria para procesos metabólicos. Ahora se convierte en azúcar y este azúcar en moneda energética ATP, ¿verdad?, u otras moléculas. Y no son esenciales en la dieta porque nuestro cuerpo sí era capaz de entonces sintetizar a partir de lípidos y proteínas, ¿verdad? Entonces, si no comemos carbohidratos, no pasa nada, ¿verdad? Vamos a mantenernos sanos y saludables igual.
A diferencia de la proteína y de los lípidos, que no es así. Sí tenemos que consumir lípidos de buena calidad y proteínas. Clasificación de carbohidratos: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Definición de cada uno de ellos, no hace falta saber. Proteínas son las biomoléculas más abundantes del organismo y está formada por unión secuencial de aminoácidos guiados por el código genético. Se forman por un proceso denominado traducción o expresión génica y cumplen diversas funciones dependiendo del tipo de proteínas. Entonces, cuando demos proteínas, ¿verdad? Vamos a entrar más profundamente ahí, cada una de las proteínas, para qué sirve, ¿verdad? Y sus funciones. Clasificación: estructuralmente globulares, fibrosas, transmembrana y de unión a ADN. Ácidos nucleicos son biomoléculas que contienen y transportan información genética necesario para la formación de diversas proteínas. Entonces son de dos tipos, como ADN y ARN. Se sintetizan entonces por procesos denominados replicación y transcripción. Replicación ADN, transcripción entonces ARN. Vitaminas, nutrientes orgánicos necesarios en pequeñas cantidades para diversas funciones bioquímicas que en general no se pueden sintetizar en el organismo. Como consecuencia, entonces, debe encontrarse en la dieta. Entonces, cierta cantidad de vitamina D y vitamina B, nuestro cuerpo sí puede sintetizar. Que decía que no en todas las cantidades requeridas, pero sí podemos sintetizar, ¿verdad? Si uno se expone al sol, se está bien alimentado, ¿verdad? Pero de no ser así, tampoco vamos a sintetizar. Clasificación de vitaminas: hidrosolubles y liposolubles, ¿verdad? Hidrosolubles, complejo B y vitamina C. Y liposolubles, ¿verdad? Vitamina A, D, E y K. Entonces, las vitaminas hidrosolubles participan en el metabolismo energético y proteico. Tienen que recordarse de las hidrosolubles y liposolubles, en cuál participa cada uno de ellos. Entonces, hidrosoluble, metabolismo energético y proteico; liposoluble, formación y mantenimiento de tejidos. El agua. El agua, entonces, fórmula molecular H2O, es el componente mayoritario de los seres vivos. Posee dipolos, ¿verdad? Dipolos que son un polo con carga negativa, parcialmente negativa, y otro parcialmente positivo. Dice, debido a que el electrón compartido entre el hidrógeno y oxígeno se sitúa cerca del átomo más electronegativo, que es el oxígeno. Electronegativo, el que tiene mayor capacidad de ganar electrones, el oxígeno, ¿verdad? Posee leve tendencia a disociarse. Recuerdan allá que se quedaba entre hidrógeno y OH, ¿verdad? Hidroxilo y un protón. Entonces, tiene una carga parcialmente positiva y negativa. Posee capacidad de solvatación, que quiere decir que va a rodear, ¿verdad?, de agua a los iones que se encuentran ahí disociados. Su regulación va a depender de mecanismos hipotalámicos que controlan la sed, la hormona antidiurética, ¿verdad?, de la retención o excreción de agua por riñones o por pérdida por evaporación. Entonces, también es regulado la cantidad de agua, ¿verdad?, dentro de nuestro organismo, y se llama regulación hídrica, ¿verdad? Un excelente nucleófilo es un reactivo o un producto en muchas reacciones metabólicas. ¿Por qué? Porque el agua, entonces, podemos usar sin que nos haga daño adentro de la célula, ¿verdad? Entonces se usa como producto, como reactivo o como producto. Disolución es una mezcla de al menos dos sustancias, que es solvente y soluto. Soluto no hace falta saber también su definición, tampoco solvente.
Moléculas del agua, ¿verdad? ¿Qué es importante saber del agua? Que se disocia, ¿verdad? Que el ion del oxígeno atrae más fuertemente a los electrones porque es más electronegativo. Entonces, a ver qué más dice. Tiene una carga parcialmente positiva y otra negativa. Y lo que va a permitir crear enlaces con otras moléculas, ¿verdad? Mediante la atracción electrostática. Entonces forman puentes de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno es relativamente débil, pero en grandes cantidades favorece la autoasociación de moléculas de agua, proporcionando fuerza de cohesión que hace que el agua sea líquida a temperatura ambiente o adquiera una forma cristalina, ¿verdad? En la fase sólida. Y son fuertes cuando se forman una línea recta y tiene propiedades físicas del agua como viscosidad, tensión superficial, punto de ebullición alto, ¿verdad? Tornándolos excepcionalmente altos por su estructura, por su disposición. No son exclusivos del agua, ya que pueden formar entre agua y alcohol, alcohol y alcohol, proteínas, nucleótidos, siempre y cuando haya un átomo que es más electronegativo como nitrógeno y oxígeno. Entonces la viscosidad, ¿verdad? Es la resistencia al movimiento. Cuanto más resistencia tiene un líquido, mayor su viscosidad. Biomoléculas polares, apolares, todos sabemos que es compuestos anfipáticos que contienen entonces cargas positivas. Una parte es polar y otra parte es apolar. Anfipáticos, ¿verdad? Como nuestra célula, membrana plasmática. Osmosis, movimiento del agua, ¿verdad? Por una membrana semipermeable. Tampoco nos hace falta saber la definición de presión osmótica, osmolaridad. Disolución isotónica, hipertónica, hipotónica, tampoco hace falta saber. La ionización del agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua se ioniza o se disocia en un protón y en un hidroxilo. Entonces, ¿qué más? Potencial de hidrógeno, pH. Bueno, ahora todos ya sabemos qué es pH. pH se mide, ¿verdad? Gracias a la concentración de hidrógeno que hay entonces en una solución acuosa. Acidosis, valor de pH inferior a 7.4. Alcalosis, pH de la sangre es superior a lo normal, ¿verdad? Cuando supera entonces ahí 7.45. La fórmula no hace falta tampoco recordar. Bueno, y creo que eso es casi todo. Tapones y amortiguadores, ¿verdad? Son sistemas acuosos que permiten entonces resistir a los cambios de pH cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido o base. Y sistema tapón-fosfato actúa en el citoplasma de todas las células, entonces es intracelular y consiste en ácido fosfórico como dador de protones y fosfato como aceptor de protones. Ese sí tienen que saber. Y sistema bicarbonato en el plasma sanguíneo está taponando en parte por sistema de bicarbonato, que consiste en ácido carbónico como dador de protones y bicarbonato como aceptor de protones, que es el tapón fisiológico eficiente cerca de 7.4. Y entonces ahí tenemos casi todo lo que debemos de saber. Les voy a pasar ahora casos clínicos y el cuestionario para que empiecen a trabajar, para poder fijar un poquito de lo que dimos en clase, ¿verdad? Y también ver qué es lo que es más importante de saber de este contenido que dimos, ¿verdad? ¿Cómo van a asociar lo que nosotros dimos acá con medicina? ¿Por qué damos eso? ¿Qué es lo que es importante saber? Porque si solo damos así, no da para saber en dónde se mete todo lo que nosotros dijimos.
Bueno, le va a pasar entonces al delegado. Vamos a empezar un rato y después vamos a dar una pausa ahí para que descansen un poco. Ahora hace muy poco que empezamos, entonces después damos una pausa. ¿Está bien?